En este ciclo de lectura de los íconos, hoy quiero leer con ustedes el ícono de la transfiguración de Jesús. Primero, como saben que los íconos ponen en colores y en formas aquello que dice la palabra de Dios, entonces primero voy a leerles la lectura que nos relata el episodio en el Evangelio según San Lucas. Está en el capítulo 9, a partir del versículo 28, y dice así: Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subió a una montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que se aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron durante todo este tiempo y no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, miren, es un episodio muy importante porque es un hecho que no se repite. No hay 2 transfiguraciones como hay otros milagros que se repiten. Es algo único en donde Dios nos muestra su gloria. Y por eso tiene mucho que ver con los íconos, porque los íconos son ventanas por las cuales nosotros vemos lo que hay más allá, la divinidad. Y entonces los apóstoles vieron la divinidad, vieron a Jesús, a ese Jesús del que ordinariamente le conocían un aspecto, lo vieron con otro aspecto. Su rostro se transfiguró y sus vestiduras se volvieron de un blanco deslumbrante. Y entonces vieron la gloria de Dios. Y por esa razón, de alguna manera, es el texto que nos cuenta lo que pasa en los íconos, lo que tenemos que ver detrás de esa ventana, que es la gloria de Dios, porque nosotros no le rezamos un pedazo de madera pintada, sino que le hablamos o nos conectamos a través de esa ventana con un más allá que está vivo. Por esa razón, cuando uno quiere pintar íconos, que vieron que se dice escribir íconos, porque por esto que les digo de que hay que leerlos, y entonces hay que aprender ese idioma, uno tiene que ir a un taller. En el taller le van a dar todos los instrumentos para que conozca el sentido de las cosas y también la técnica para realizar esos íconos. ¿Qué va a pasar? Un día la persona va a conocer más o menos eso y entonces va a dar un examen para poder pedirle al obispo o a un sacerdote que le bendiga las manos y de esa manera poder actuar con una cierta independencia del taller y poder pintar su propio ícono, poder no necesariamente copiar, sino que ya sabiendo cuáles son los cánones, las normas de los íconos, hacer los íconos a su propia manera. Bueno, el examen justamente es es hacer un ícono de la transfiguración y el que se lo aprueben, es decir, que realmente la persona que tenga que ver en este ícono la gloria de Dios la encuentre y que la persona pueda decir, ¿no es cierto?, las razones por las cuales lo hizo de esta manera.
Bueno, lo vamos a leer. Nos ayuda el que podemos ver las imágenes y entenderlo. Lo vamos a hacer con un icono de Teófanes el griego, que es del siglo XV, es un gran iconógrafo extraordinario, que a pesar de que su origen es griego, en realidad desarrolla su actividad en Rusia, paralelamente con Andrei Rublev, que es el otro gran iconógrafo ruso que conocemos, ese sí ruso. Y bueno, en este icono, ustedes saben que todos los símbolos religiosos se leen de abajo hacia arriba, porque evidentemente esa es nuestra relación con Dios. Queremos religarlo con algo que está por encima de nosotros. Y además, por otra parte, siempre van a partir de la oscuridad a la luz, de la materia al espíritu y del cuadrado al círculo. El cuadrado va a significar nosotros, ¿no? Y entonces los 4 elementos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, o los 4 puntos cardinales. En cambio, Dios va a ser lo circular, lo perfecto. Por eso vamos a dividir este icono en 2 partes. La parte de abajo va a ser nuestra humanidad, la parte de arriba va a ser la divinidad. Ya ven en la parte de abajo mucha materia, ven en la parte de arriba mucho espíritu, representado por el fondo dorado, que nos va a hablar del cielo, y por otra parte por ese gran círculo que ahora lo vamos a explicar, lo llamamos mandorla, de luz que rodea a Jesucristo. Vamos a analizar la parte de abajo. Entonces, en la parte de abajo vemos en primer lugar a 3 apóstoles. Nos decía el Evangelio, llamó a Pedro, Santiago y Juan. Y entonces son ellos 3 que están como derrapando, están perdiendo el pie. ¿Se acuerdan? Nos dice que tenían sueño, pero es eso, ¿no es cierto? Frente a Dios, nosotros no podemos soportar, mirar, encontrarnos con su belleza. Nosotros vivimos en este mundo tan lleno de oscuridades, tan llenos de tinieblas. Y entonces solamente Pedro va a estar mirando hacia Jesús, que es el primer personaje que vemos, y solamente él está mirando a Jesús porque es el que está diciendo: Señor, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Si se fijan un poquito más arriba, van a encontrar 2 cuevitas. Bueno, esas 2 cuevitas significan en la montaña, que vendría a ser el monte Tabor, ¿no? Pero que también representa la humanidad, porque nosotros somos un tierra que tiene que ascender al cielo. Nosotros tenemos que hacer un camino ascendente, tenemos que subir. ¿Qué es lo que existe en esta montaña que es desértica, que es árida? Hay pequeños agujeros, pequeñas cuevas que se pintan con negro puro, que significan el misterio del mal, como huecos, como espacios que son absolutamente poseídos por el mal. Fíjense que en las puertas de esas cuevitas oscuras hay unos arbolitos. Esos arbolitos nos hablan del triunfo del bien sobre el mal, porque si se fijan bien, son arbolitos que están talados, pero que del tocón surgió un retoño vivo. Y entonces significa eso, ¿no? El plan de Dios fue destruido por la acción del demonio, pero Dios se salió con la suya, ¿no? Bueno, si se fijan un poquito más arriba, en como 2 montañitas que están sosteniendo a Moisés y Elías, las 2 montañas de los costados, hay también 2 cuevas, pero no son 2 cuevas oscuras, sino que son 2 cuevas claras, en donde está Pedro, Santiago y Juan subiendo con Jesús al monte Tabor, y en la otra Pedro, Santiago y Juan bajando del monte Tabor para no decir nada a la gente. Esto es lo que se llama el secreto mesiánico, que existe en algunos evangelios en donde los apóstoles, tanto por pedido por Jesús o no, se comprometen a no contar las cosas que han visto, y que nosotros entendemos que es porque solo después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús hay cosas que se pueden explicar.
porque si no, no las van a entender bien. Si no van a entender, Dios es maravilloso, se apareció, curó, sanó, enfrentó al demonio, resucitó al muerto, nos mostró su gloria, pero todo eso sí es verdad, pero la resurrección se da después de la pasión y de la muerte, es decir, el domingo de gloria se llega después del viernes de la pasión, y por eso solamente después de la resurrección los apóstoles están preparados para anunciar el misterio de Jesucristo de una manera completa. Entonces ahí tenemos ya descrito lo que es ese mundo cuadrado, lleno de oscuridad, ese mundo lleno de materia que vemos abajo. Entonces vamos a subir y vamos a llegar a la punta de ese monte, del monte Tabor, para entrar en el cielo, en un cielo dorado, que nos va a hablar de Dios, de su divinidad. Y bueno, ese cielo dorado tiene la centralidad de la persona de Jesucristo, rodeado de una gran aureola de luz, y después a un lado tiene a Moisés y al otro lado tiene a Elías. Ellos son traídos a esa escena, porque el único que es contemporáneo con esa escena es Jesús, ¿no es cierto? Moisés y Elías vivieron muchos siglos antes, por eso arriba de ellos ven como dos nubecitas abiertas, en donde un ángel trae a Moisés y un ángel trae a Elías, ¿no? Porque son traídos desde el cielo para encontrarse con Jesús. ¿Qué significan estos dos personajes? Son dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, Elías representa los profetas. No hay personaje más importante, de más envergadura que Moisés, no hay profeta más importante que Elías. Entonces es como si le dijera que una persona se apareciera rodeada de San Martín y de Belgrano, ¿no es cierto?, de dos grandes próceres. Bueno, de esa misma manera Jesús aparece rodeado de dos grandes próceres del pueblo de Israel, que están con él, que hablan con él, que además lo reverencian, a pesar de que están muy paraditos, y ese estar erguidos va a tener su significación, que ahora la vamos a leer, pero están como reconociendo que el esperado, el profetizado, el anunciado, el que es la nueva ley, la ley del amor, la nueva alianza, va a ser Jesucristo. Entonces, dos grandes profetas que están mostrándonos, que están de marco en el fondo, porque están mostrándonos la centralidad de Jesús. Bueno, ¿cómo es esa centralidad de Jesús? Jesús aparece vestido de blanco, de un blanco puro. Fíjense que siempre las vestiduras de Jesús Jesús tiene una túnica púrpura para querer decir que se trata de un rey, de un basileus, de un señor, de un emperador. Y por otra parte tiene un manto al estilo como lo usaban los filósofos griegos, azul, que quiere decir que se trata de un maestro que nos enseña el camino a la divinidad, el camino al cielo. Sin embargo, en este caso está vestido de blanco, porque así lo dicen las escrituras, y de un blanco puro, porque se está transfigurando, nos está mostrando toda su luz, nos está mostrando todo su esplendor. Y por eso tiene esa gran aureola de luz que abarca desde los pies a la cabeza, que nosotros llamamos mandorla. Mandorla es la aureola que pueden llevar solamente los seres que llamamos santísimos, la Virgen y Jesús. ¿Por qué? Porque su santidad, es decir, la emisión de luz, va desde los pies a la cabeza, no tienen ningún aspecto oscuro. En cambio, los santos solamente pueden tener nimbo, aureola, porque solamente su cabeza, es decir, las partes superiores de ellos, son las que reflejan luz. Nosotros tenemos los pies sucios, por eso el lavatorio de los pies, pero Jesús y la Virgen no tienen los pies sucios, ¿no? Y por eso pueden emitir luz de todas partes. Si se fijan, la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, tiene mandorla, la Virgen de Luján, también en la rayería tienen mandorla. Mandorla significa almendra, porque en general
para rodear de luz todo un cuerpo humano, se hace una forma geométrica que sería la forma de la almendra. En este caso es luz que va cambiando de colores desde un azul más oscuro hasta un azul más claro, mostrándonos como la emisión, ¿no?, de la divinidad. Siempre el azul va a significar el Espíritu, Dios, hasta la luz que nos ilumina a nosotros, que va a parecer más clara. Entonces Jesús va a mostrarse lleno de luz, vieron, tienen como unos rayos, ¿no?, también como en forma de triángulos, con vértices que emiten rayos sobre los mismos apóstoles, porque es como si fuera una explosión de luz que viene a iluminar a todos los hombres que nos encontramos en las tinieblas. Así que se trata de un icono sumamente lindo, es un episodio en el cual los apóstoles tienen la oportunidad de ver como si nosotros viéramos por el hueco de una cerradura, ¿no?, lo que hay más allá, lo que no se veía en Jesús. Todos los veían, sería un hombre muy buen mozo, sería muy atractivo, hablaría muy bien, pero no dejaba de ser algo humano. En cambio, ese día lo vieron de una manera divina. Y eso nos pasa también a nosotros. Todos los hombres en algún momento de nuestra vida tenemos un pequeño tabor en donde Dios nos muestra algo extraordinario, nos resuelve algo que no tenía solución, nos ayuda de una manera que era inesperada cuando el agua nos había llegado al cuello. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en el momento difícil, recordar eso que nos vieron nuestros ojos para decir, no, yo vi la gloria del Señor, yo sé que Él es el resucitado, yo sé que Él es Dios. Por eso es lo que no pasó con Pedro, por ejemplo, que dijo, que bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, pero después cuando lo vio a Jesús preso en la casa del sumo sacerdote en la noche del jueves al viernes, lo negó 3 veces. En cambio Juan, que era tan débil, tan pequeño, pudo estar de pie junto a la cruz de Jesús, ¿no? Es decir, evidentemente si nosotros recordamos esos momentos en donde de alguna manera vimos la gloria del Señor, eso nos va a dar fuerza para permanecer junto a Él en los momentos difíciles. Así que bueno, espero que les sirva esta lectura de un icono tan lindo en donde Dios nos muestra lo que hay más allá y que entiendan que en el fondo en cada uno de los iconos tenemos que hacer este itinerario, ¿no?, desde nuestra oscuridad hacia su luz, desde nuestra materia hacia su espiritualidad, desde nuestro cuadrado hacia su círculo perfecto. Les voy a dar la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.